Y bienvenidos ahora sí a este cuarto día del ciclo COMEX con destino Europa. Ya seguramente me conocen porque estuvimos compartiendo estos 4 días, pero bueno, para los que no, mi nombre es María Florencia Collado, soy parte del equipo de BitConnect Américas, que es la plataforma de vinculación empresarial del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y junto a la International Chamber of Commerce, que son nuestros socios en esta actividad, les queremos dar la bienvenida a este cuarto día del ciclo COMEX con destino Europa. Como vienen observando en estos días, son 2 las sesiones diarias de 1 hora cada una, que tienen como objetivo abordar temáticas de interés para aquellas empresas que quieran comenzar a exportar a Europa, o como vengo diciendo siempre, inclusive para aquellas que ya están exportando a Europa, pero que quieran profundizar la calidad y cantidad de esas exportaciones o simplemente conocer más de un mercado al que están ingresando. También estuvimos hablando de inversiones, así que inclusive este seminario está siendo de utilidad para aquellas empresas que tienen pensado, latinoamericanas, invertir en países europeos o asociarse con alguna empresa de dicho continente. Para aquellos que todavía no conocen Conecta Américas, que esperemos que sean los menos, les cuento que esta plataforma fue creada en el año 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de Google, Sealand, Mastercard, Meta, DHL, y hoy en día es la principal plataforma empresarial de América Latina y el Caribe. Tenemos como objetivo que las empresas latinoamericanas hagan más y mejores negocios, además que inviertan también más y mejor, no solo en sus países, sino sobre todo en el extranjero. Y para eso nos valemos de una serie de herramientas que, como venimos diciendo, son todas gratuitas, tales como capacitaciones, como este mismo ciclo o como lo que fue el ciclo con Destino Comex hace 2 meses, o como el que también organizamos hace muy poco sobre concretamente el Pacto Verde Europeo, entre otros tantos programas. Por ejemplo, hay algunos programas específicos de apoyo con asistencia técnica para mujeres exportadoras, entre otras tantas herramientas de capacitación. Organizamos también eventos de matchmaking a lo largo de toda América Latina y el Caribe. El próximo lo vamos a tener aquí en la ciudad de Buenos Aires, y se llama Outsource to Lac, la primera semana de diciembre, y es para servicios digitales. Recientemente tuvimos uno de alimentos y bebida muy importante en Manaus, en Brasil, y así otras ruedas de negocios. También ofrecemos información sobre acceso a financiamiento, sobre herramientas de financiamiento, que aclaro, aquí no son líneas propias con las que contamos en Conecta América, sino simplemente difundimos las que nuestros socios locales tienen. Y bueno, hay un sinnúmero de herramientas, así que los invito a que se inscriban en Conecta Américas, www.conectamericas.com, y que sean parte de esta red que actualmente tiene más de 750.000 usuarios registrados. Aquí están los mails generales, y aquí está el mío personal. Por cualquier sugerencia, interés de entrar en contacto, o consulta inclusive sobre el ciclo COMEX. Em, Como venimos haciendo estos días, vamos a repasar un poquitito en un minutito qué es lo que estuvimos viendo hasta el momento. Bueno, hicimos en estos días una introducción al mercado europeo que estuvo a cargo de un diplomático de la Unión Europea, con una amplia experiencia en América Latina y el Caribe. Abordamos también la temática de acceso al financiamiento sostenible u oportunidades de financiamiento sostenible que hay para pymes latinas que quieran ingresar al mercado europeo. Ayer conocimos Integra, que es la plataforma de datos de comercio exterior, integración e inversiones recientemente lanzada por el BID. Y también conocimos sobre mercados concretos, como por ejemplo el mercado español, el mercado italiano. Ayer estuvimos con una experta de Import Promotion Desk de Alemania,
Y bueno, hoy concretamente vamos a estar conociendo un poco más sobre un tema que parece lejano o complejo para los que no somos especialistas en esto, que es el tema de propiedad intelectual. Y también después de esta primera sesión a cargo de Fernando, de Pablo y de Dani, que ya los voy a estar presentando, vamos a estar con una segunda sesión enfocada al Reino Unido a cargo de diplomáticas del gobierno británico. Por último, nos queda el día de mañana. Vamos a estar hablando sobre herramientas digitales que apoyan a la internacionalización de tu empresa. Así que vamos a contar una vez más con expertos del ICC que van a presentar la plataforma OneClick, extremadamente interesante, así que los invito a que se sumen. Y por último, vamos a tener una charla sobre el mercado francés a cargo de Business France, que es la agencia de promoción de exportaciones de Francia, y de la Cámara de Comercio Exterior de París. Todas estas charlas, como creo que pudieron ver a lo largo de estos días, están dictadas por profesionales, la verdad, de primer nivel, expertos en las distintas temáticas. Contamos con representantes diplomáticos, con funcionarios de agencias de promoción de exportaciones, con cámaras de comercio, con empresas y consultores privados, y desde ya con todos los expertos de ICC, con los cuales siempre es un honor trabajar. Antes de sí comenzar con esta primera sesión, una aclaración general sobre la metodología que venimos utilizando en cada sesión. Recuerden que comienzan hablando los especialistas y que al final de cada sesión vamos a estar leyendo las preguntas que pueden ingresar en el chat de preguntas sin respuestas. Por favor, para ser más organizados, les pedimos que la escriban en esa cajita y al final de la sesión las vamos a leer. Y por último, decirles que quienes estén asistiendo al menos al 80% de las sesiones van a poder acceder al certificado de participación. Mañana, después de la última sesión, les vamos a decir cómo gestionarlo. Así que bueno, ahora sin más voy a dar inicio a esta segunda sesión y presento a Dani Grajales, a Pablo López y a Fernando Garriga Ariño, con los cuales es un placer contar. Y me voy a tomar el atrevimiento de leer sus bios, pues como les vengo diciendo a lo largo de estos días, realmente es un lujo contar con todos estos expertos, así que no me quiero perder ningún detalle de la experiencia que tienen, de la capacitación. Así que bueno, voy a comenzar presentando a Dani. Dani Grajales es gerente de política global en la sede de París de la Cámara de Comercio Internacional o ICC. Coordina el trabajo de la Comisión Global de Propiedad Intelectual de esta Cámara, que sirve como foro global para empresas sobre todos los aspectos relacionados a la propiedad intelectual y a las políticas de innovación. Dani tiene una maestría en Derecho de la London School of Economics en el Reino Unido y también una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de París-Saclay en Francia. A la vez cuenta con una licenciatura en Derecho de la Universidad Javeriana de Colombia. Antes de incorporarse a ICC, Dani trabajó para firmas de abogados en Colombia, Chile y Estados Unidos, así que muchas gracias, Dani, por sumarte. Y presento ahora a Pablo. Pablo López es director de ofertas y licitaciones del grupo Clark Modet. Cuenta con más de 21 años de experiencia profesional en asesoramiento legal en temas de propiedad industrial e intelectual. Se especializa en marcas y diseños comunitarios. Tiene un doctorado en Derecho de la UNED, un posgrado en Derecho de la Competencia, Propiedad Industrial y Derechos de Autor de ESADE, Universitat Ramon Llull, espero estar diciéndolo bien, y una licenciatura en Derecho en la Universidad de Alicante, entre otras tantas distinciones y logros académicos. Gracias, Pablo, por sumarte. También, al igual que Fernando, agradezco especialmente por la diferencia horaria que tienen en sus países, así que bueno, muchas gracias. Y por último quiero presentar a Fernando Garriga Ariño, que Fernando, tras finalizar sus estudios jurídicos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, en 1995 se incorporó a la disciplina de área del derecho procesal de dicha universidad, obteniendo un doctorado en derecho procesal. Combinando la docencia universitaria con la condición de abogado, Fernando, desde el año 99, ha venido desarrollando el ejercicio de la abogacía fundando el despacho Garriga
Ariño Buffet de Abogados, que se especializó inicialmente en derecho procesal, mercantil, franquicias y propiedad horizontal. Sin embargo, con el correr de los años ha incorporado nuevos ámbitos, tales como el derecho de propiedad industrial e intelectual, que es la temática que hoy nos convoca. Así que bueno, es un placer contar con todos ustedes, estos tres grandes profesionales y referentes en temas de propiedad intelectual. Así que sin más, dejo de compartirme pantalla y les cedo la palabra. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias a Connect Americas por esta invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Eh, Antes de comenzar la sesión con nuestros dos panelistas, en nombre de la Cámara de Comercio Internacional, nos gusta mucho que la propiedad intelectual sea un tema de discusión central en todo foro en el que se esté discutiendo comercio internacional, en todo foro en el que se esté discutiendo las posibilidades de expansión de las empresas latinoamericanas al resto del mundo. Mi experiencia viene claramente del mundo de la propiedad intelectual y es, hay tres puntos que quiero hacer al respecto para dar un poco de contexto sobre el tema. El primero es que el manejo de la propiedad intelectual es una de las áreas donde hay mayor diferencia en términos estratégicos entre las pequeñas y las grandes empresas. Las grandes empresas, muchas de las cuales están representadas en la Cámara de Comercio Internacional, tienen equipos completos dedicados a tiempo entero a la gestión de su propiedad intelectual. Es un tema central a la estrategia de negocio, a la estrategia de financiamiento de estas empresas. Mientras que muchas pequeñas, micro e incluso medianas empresas no le prestan suficiente atención a la propiedad intelectual. Y digamos, es un problema que encontramos de manera regular eh, con las empresas, sobre todo con las pymes, que intentan expandirse al exterior. Segundo, hay una diferencia de perspectiva que hemos detectado entre las grandes y las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas a veces tienden a concebir la propiedad intelectual como una estrategia defensiva, como un requisito burocrático a cumplir. Digamos, necesito entrar a un nuevo mercado, debo registrar mi marca, debo obtener esa patente y una vez que obtengo el registro, ya cumplí este requisito y el resto es el trabajo. Esta perspectiva de la propiedad intelectual limita un poco las posibilidades y es muy diferente de lo que las grandes empresas en nuestra red hacen, que es que utilizan la propiedad intelectual como un activo, como parte de la estrategia de negocios, como algo que les ayuda a hacer negocios y no simplemente como un requisito burocrático. Y finalmente, es importante para los empresarios de empresas de todo tamaño no ignorar la propiedad intelectual es un tema que puede verdaderamente bloquear su estrategia de expansión o que puede aumentar significativamente sus costos en la estrategia de expansión. Entonces, entre más pronto en la etapa de planeación, en la etapa de, de, de comenzar a hacer su plan de negocios, siempre y cuando tenga la propiedad intelectual incluida en ese plan, todo el resto va a ser mucho más fácil en términos estratégicos. Con eso dejo la introducción. Vamos a comenzar con la presentación del señor Pablo López. Pablo, tienes el micrófono. Pablo, ¿me escuchas? Te escucho, Dani. Tenía un problema compartiendo la pantalla, pero ya está. Muchas gracias, en primer lugar, a los organizadores por invitarnos. La verdad es que yo vengo de un grupo que está dedicado a propiedad intelectual e industrial. Veremos un poco la diferencia entre ellas, pero es que fundamentalmente tiene 8 compañías, 8 o presencia en 8 países de Latinoamérica, más Portugal y España, y estoy encantado realmente de poder acceder a un grupo como el que es este, ¿no?
Voy a empezar sin más, voy a compartir la presentación. Yo lo había planteado un poco como una manera un poco más general de lo que es los derechos de propiedad intelectual e industrial en Europa, un poco más generalista, un poquito más formativo, pero sí, viendo un poco cómo planteaba Dani, em, sobre todo el interés de esta sesión, voy a intentar trufar un poco la presentación con algunas recomendaciones, algunos tips y algunas experiencias que hayamos tenido para que podáis orientar un poco lo que él decía, ¿no? Un poco del mero registro a tener al menos una noción o una pequeña estrategia independientemente del tamaño de vuestra empresa. Este va a ser el objetivo un poco dentro de la breve charla que vamos a tener y, entre otras cosas, vamos a presentar un poco las distintas modalidades de protección de la propiedad intelectual, cuáles son las principales figuras, cómo se protegen en Europa, si hay alguna especialidad, y al final un pequeño compendio de lo que sería una estrategia de protección de la propiedad intelectual e industrial. Luego probablemente mi compañero Fernando se adentrará un poquito más eh, al detalle con toda su experiencia. Eh, ¿Qué es la propiedad intelectual? Hablamos de propiedad intelectual, pero en los países Perdón, no... Pablo, ¿querés apretarle el botoncito de ocultar? perdón, me lo Así advirtieron y no he hecho se va caso. el cartelito y podemos ver completamente la pantalla. Perfecto. Pues, ¿qué es la propiedad intelectual? Veréis que estamos utilizando la noción un poco anglosajona de propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual realmente, en un sentido genérico, incluye lo que nosotros llamamos propiamente dicho la propiedad intelectual, o sea, lo que son derechos de autor, todo lo que tiene que ver con la creatividad, con el intelecto humano, que tiene que ser con las obras literarias, con el tema de obras artísticas, incluso esto es un buen tema, los programas de ordenador o software, y lo que es la propiedad industrial, que tiene que ver un poco con todo aquello que tiene su aplicación industrial, nunca mejor dicho, y que se genera o cuyo derecho se genera por el registro, al contrario de la propiedad intelectual, que con la mera creación es suficiente para que nazca ese derecho. Veremos un poco la especialidad dentro de Europa y lo que necesitáis saber cuando vais o una vez que estáis dentro, qué distintas opciones tenéis a la hora de proteger vuestros activos intangibles. Como decía, la propiedad industrial pues es un conjunto de derechos que protegen todas esas creaciones que sirven a una empresa y que tienen aplicación en la industria, lo veremos ahora, pues, desde las marcas, diseños, patentes y demás, y la propiedad intelectual ya lo decía, y hay una figura que es el secreto empresarial, que en sentido estricto no se podría decir que es propiedad industrial, porque en realidad la propiedad industrial, pues por propia definición, nace con el registro. El secreto empresarial, no hay ningún registro para proteger esos secretos comerciales o empresariales, pero sí que tiene, más que aplicación industrial, es algo que tiene mucho valor comercial y es una información muy sensible dentro de una compañía y veremos que también es posible protegerlo y defenderlo frente a terceros. Principales figuras de protección en Europa. Eh, Tengo que empezar diciendo que la propiedad intelectual o industrial se protege, grosso modo, de la misma forma en Europa que en Colombia, que en México, que en Costa Rica o en casi cualquier parte del mundo. Esto tiene sus especialidades, ahora veremos algunas, pero fundamentalmente, como decía, la propiedad industrial nace con el registro, es un acuerdo entre el Estado y el titular de este derecho de propiedad industrial, donde a cambio de un monopolio, oye, te dejo utilizar en exclusiva una patente, ¿a cambio de qué? De que a cabo de un tiempo pues retorne al dominio público, por lo tanto nos beneficiaremos de ello, y tú puedas explotarlo en exclusividad durante un tiempo determinado. Tendrás unas obligaciones, como en las marcas, en las patentes existe una serie de obligaciones, el pago de la tasa, por ejemplo, de solicitud, de mantenimiento cuando uno lo quiere renovar o el pago anual que se produce en las patentes o en los diseños en otros periodos de tiempo, pero esto es lo que es
la propiedad industrial. En sí, es un acuerdo entre el titular y el Estado, si es en un país la protección o un conjunto de estados cuando la protección va más allá de un país. Por poneros ejemplos de modalidades dentro de la propiedad industrial, las patentes y los modelos de utilidad, veremos un poco la diferencia ahora, cuál es qué estrategia quizás seguir cuando tengáis alguna invención en función del tipo de invención que sea y el tipo de novedad que tenga. Los signos distintivos, que engloban las marcas, los nombres comerciales, los diseños industriales, las variedades vegetales, que no vamos a hablar de ellos, pero en el caso de Latinoamérica, sobre todo en determinados países, es muy importante, que es simplemente la protección de aquellas, nunca mejor dicho, variedades vegetales que se puedan obtener por un poco el cruce de variedades ya existentes que dan lugar a otras variedades. Todas estas obtenciones vegetales se pueden proteger y se pueden monopolizar. Los semiconductores, para el tema de los chips y demás, no tiene mucha trascendencia en cuanto a que hay pocas empresas en el mercado que se dediquen a este tipo, pero bueno, es muy importante, aunque no llega a muchas empresas las que se dedican a chips. Y el software que está, como decía, protegido por propiedad intelectual, de hecho es de autor, pero sí que el software que cumpla una función técnica y que dé un resultado técnico que sea tangible o al menos medible y demás, puede ser protegido por la patente. La propiedad intelectual, ya lo decía, obras literarias, artísticas, científicas y el software como tal, los programas de ordenador y los secretos empresariales que veremos que pueden proteger desde un listado de una base de datos de clientes muy valiosa para la compañía, fórmulas de, por ejemplo, una receta, ya veremos el clásico de Coca-Cola, o también, por ejemplo, algoritmos muy complicados que sean muy o imposibles de descifrar sin que puedas acceder a este secreto empresarial. Estos son básicamente las tres modalidades en propiedad intelectual como conjunto: propiedad industrial, intelectual y secretos empresariales. Las patentes, empezamos por las patentes, que es siempre como la modalidad principal normalmente, ¿no? Es un derecho que en Europa tiene una duración de un máximo de 20 años, que se va a partir del tercer año, habrá que pagar una serie de anualidades para mantenerlo. Existe una excepción, que son los certificados complementarios de protección para los medicamentos, por ejemplo, que pueden prolongar hasta 7 años este monopolio de 20 años, pero por lo general son 20 años. Tenéis que tener en cuenta en vuestra estrategia de negocio que algo que se protege en una fecha determinada como máximo, como patente, tendrá 20 años de duración su monopolio y, por tanto, su retorno económico en exclusiva para el titular. Existen patentes de producto y procedimiento, al igual que en otros países. Estás ahí. Producto, pues bueno, puede ser perfectamente una formulación química para no sé, un aditivo en la pintura, pero también puede ser el procedimiento por el que se llega a crear, por ejemplo, ese, ese aditivo para la pintura. Pues el procedimiento, siempre que cumpla una serie de requisitos que vamos a ver, también es protegible. Pueden ser perfeccionamientos, no tenemos que descubrir la rueda cada vez que vayamos a proteger algo en Europa, como en cualquier otro país, pero sí que pueden ser perfeccionamientos y mejoras siempre que haya lo que llamamos un salto técnico, ¿no? De lo que era un problema, que se ha mejorado o se ha solucionado con esta mejora o perfeccionamiento de algo ya existente. Aquí sí que ya entramos en la especialidad de un poco de Europa. Conocéis perfectamente que en cualquier país latinoamericano se puede proteger por una patente nacional, es decir, vas a la oficina de propiedad industrial de cada uno de vuestros países y podéis proteger una patente. En Europa sucede lo mismo, puedes ir y solicitar una patente española o una patente francesa en cualquier país. Benelux es una oficina regional que engloba Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, pero en general estamos hablando de patentes nacionales. Especialidad en la patente en Europa. Existe lo que llamamos patente europea, que no es más que un procedimiento que
que se lleva a cabo ante la Oficina Europea de Patentes, con sede en Alemania, en Múnich, y allí, pues con una única solicitud, tú podrás, seguirá un proceso de tramitación con un examen particular hecho por esta propia oficina, con un procedimiento ante esta oficina completo, y únicamente será al final de este proceso, una vez que ya ha sido acordada la concesión de esta patente, cuando podamos pedir su protección individual en los países que designemos dentro de este convenio de patente europea. Patente europea, estamos hablando no de la Unión Europea, sino que en el convenio de patente europea existen muchos países, existen fundamentalmente todos los de la Unión Europea, pero también países que no están dentro de la Unión Europea, y también se han ido añadiendo otros países que incluso no forman parte del continente europeo, como Marruecos o más países. Esto es un listado bastante extenso. Es una oficina muy selectiva, tiene fama de ser muy metódica, y las patentes que allí se registran y que se conceden, pues suelen ser patentes fuertes porque se realiza un examen que probablemente tenga un nivel muy grande de precisión, y por lo tanto lo que se concede lo podemos llamar como patente, o sea, podemos decir que es una patente fuerte. Luego está el sistema que es la solicitud PCT, y en la que algunos países y cada vez más de Latinoamérica se están adhiriendo, que no es más que una única solicitud, pero que a su vez no sigue un proceso de trámite individual, o sea, único, mejor dicho, sino que al final se van dividiendo en patentes, en exámenes o en procedimientos individuales en cada uno de los países que se han designado. Por lo tanto, esto que se llama fases nacionales dentro del procedimiento te da, no es, no es tan económico como puede ser una patente nacional o una patente europea, donde te ahorras mucho, tienes un único procedimiento, aunque la patente europea no deja de ser cara, porque una patente europea, como decía, aunque el proceso inicial de solicitud y examen y demás, pues no es relativamente poco costoso para tantos países, pero sí que al final existe lo que hemos llamado la validación de la patente europea, la designación de esos países, donde hay que traducirla para que tenga validez, y por lo tanto los costes podrían subir mucho. Estos son fundamentalmente los tres procedimientos de registro de una patente Europa: nacional, la patente europea y la internacional, con una nueva variante desde 2023, junio de 2023, que es que dentro lo que se llama la patente unitaria, esto sí que hace referencia a la Unión Europea y en concreto a 17 países ahora de la Unión Europea, porque hay países que no han firmado este convenio. ¿Por qué no han firmado este convenio España, por ejemplo? Pues porque lo que implica esto es que la patente unitaria es que esta patente europea se tramite y luego se pueda defender y atacar en tribunales unificados, pero utilizando tres idiomas, que son el español, el francés, el inglés y el alemán. España, al verse perjudicado por esto, al ver que sus intereses podían haber sido pues, perjudicados, porque no es lo mismo litigar en tu idioma propio que en otro país, en otro idioma, perdón, pues no se ha adherido hasta el momento. No sabemos lo que pasará en el futuro, pero en este caso la patente unitaria no es más que una patente europea, que al final se pide un efecto unitario sobre esta patente europea en estos 17 países que han ratificado este procedimiento, y por lo tanto tiene unas ventajas posteriores, que esta patente unitaria, como decía, pues podrás litigar en esos tribunales especializados que se han creado al efecto en uno de estos tres idiomas, y luego tendrán unos gastos de mantenimiento de mantenimiento único. Pagarás una tasa o una anualidad única. ¿Cuál es un poco la recomendación de esta patente unitaria muy simplista? Tendríamos que analizar caso por caso. Pues que cuando
te interese proteger tu patente en Europa en más de 4 países que formen parte de este convenio de patente, o más que un convenio, es este procedimiento de patente unitaria, pues valdrá la pena o merecerá la pena ir por la patente unitaria en lugar de país a país. Es decir, 4 países de esta patente unitaria, el efecto unitario en términos económicos nos beneficiará como solicitantes. Los requisitos de la patente, por ser rápido: novedad, no estar comprendida lo que es el estado del arte de la técnica, es decir, una novedad absoluta, que no haya nada anterior igual a eso. Actividad inventiva, es decir, que no sea evidente para alguien que no es, mejor dicho, no puede ser evidente para un experto en la materia. Es decir, si yo voy a crear mi invención a ojos de un experto, por ejemplo, en el campo de un químico, en el campo de las pinturas, como decía antes, de los aditivos, pues es algo que con un simple vistazo o con un procedimiento lógico bastante simple pudiera llegar a esa conclusión, pues no cumple con ese requisito de actividad inventiva y esa patente no podría registrarse. La aplicación industrial es obvio. La aplicación industrial no se habla únicamente de la industria como tal, sino también incluye la agricultura. Y luego ya efectos un poco del propio proceso es que sea clara, completa, que se pueda entender y que se pueda poner en práctica por un experto. Cuando uno lee el documento de patente y que sea un problema técnico o que sea una solución que resuelve un problema técnico, pero que también podamos reproducirla una vez leída y redactada esa. Importante, ir de la mano de expertos, expertos no solo en la redacción de la patente, que lo podéis tener a nivel local, sino una vez que llega a Europa, si queréis vía patente europea o vía patente nacional en algún país de Europa, pues que tengan ese expertise local para poder saber un poco cómo redactar las cosas para que las oficinas puedan entenderlo y por lo tanto no puedan tirar para atrás esa patente. ¿Qué no es patentable? Pues bueno, desde los descubrimientos de la naturaleza, teorías científicas, como tales, los métodos de negocio, de hacer negocio, las ideas de negocio, que en Estados Unidos sí que son patentables en muchos casos. Es decir, oye, se me ocurre cómo vender pizzas de una forma, pues bueno, muy metódica. Pues yo, por medio de recibir, no sé, una llamada, pongo en proceso, que entonces mi repartidor va y, con el GPS, bueno, algún procedimiento que me estoy inventando ahora, eso en Estados Unidos podría llegar, si cumple con los demás requisitos, a ser una patente y en Europa no puede ser una patente. Pues también reglas, juegos intelectuales, tipos de Sudoku, por ejemplo, métodos matemáticos no pueden ser, los programas de ordenador lo hemos visto, salvo sus aplicaciones, aquellos programas que formen parte de un sistema que al final tenga una concreción, una aplicación técnica, sí que podrían protegerse como patente, y luego las creaciones estéticas, por obviedad, forman parte un poco de la propiedad intelectual, o derechos de autor, o copyright, o como lo queramos llamar. Procedimiento habitual que tengáis en cuenta: esos procedimientos son largos. En una patente en Europa, pues estamos hablando de, en un país, pues podría llevar 2 años y algo, si no tuviera demasiados problemas, y en una patente europea, hasta el final de su ciclo de validación y demás, estaríamos hablando de más de 3 años, hasta que finalmente se registra. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta, viene una serie de desembolsos, de costes, y en función de la estrategia que elijamos, en función de nuestros mercados de interés, en función de, por ejemplo, no solo del mercado de interés, sino también de las posibles alianzas que podáis comerciales en 1 o 2 países, y donde queráis mantener el monopolio, pues elegiremos una vía u otra y será más cara o menos cara. Y para eso están los profesionales que os podemos ayudar. Por poner un ejemplo de lo que es una patente europea, la tramitación, pues bueno, veis que se cumplen una serie dentro del ciclo de
de registro una serie de términos, plazos que son obligatorios. Por ejemplo, las patentes se publican a los 18 meses. Entonces, en este procedimiento es inevitable que tengamos que pasar estas fases para llegar finalmente, como decía, entre 30 y 30 y pico, 31 mes después a poder validarlo y finalmente registrarse una patente europea. Estamos hablando de cerca de 3 años. No os voy un poco, esto en cuanto a PCT, pues es algo parecido porque encima luego hay unos procedimientos locales que en función de las oficinas pueden ser más lentas o menos lentas. En Europa, igual que en Latinoamérica, hay oficinas de propiedad industrial que tardan en resolver o en una patente mucho más de lo que tardan otras, por distintos medios, burocracia interna y demás. No me quiero dejar las patentes sin mencionar los modelos de utilidad, que es una patente, nosotros le llamamos entre comillas patente menor. ¿Por qué? Porque exige un menor nivel inventivo, o sea, es decir, cuando hablamos de un modelo de utilidad, antes, cuando hablamos, perdón, de una patente, decíamos que algo que no fuera evidente para un experto en la materia, aquí estamos hablando de que no sea muy evidente. Por lo tanto, esa entidad, ese salto tecnológico puede ser menor. No se protege en todos los países. Sobre todo está enfocado a herramientas, dispositivos, aspectos, patentes mecánicas o invenciones, mejor dicho, mecánicas, y quedan fuera de ella pues todo lo que tiene que ver con farmacéutica, temas química y demás. La duración, ya decía que no existe esta modalidad en todos los países. En algunos cuantos sí, en Europa. Su duración también en España son 10 años, en Francia son 7 años, en otros países pueden ser hasta de 3 años. Ejemplos: Austria, Francia, Grecia, Hungría, España, decía, República Checa, Portugal sí que disponen de esta modalidad, pero hay otros, Alemania, pero hay otros países que no tienen esta modalidad y por lo tanto no es algo que se suele utilizar, porque un modelo de utilidad que cumple con las características y con los requisitos de una patente podría ser extendido como dentro de un plazo de prioridad de 12 meses desde que se solicita, podría ser extendido como patente al resto de países sin ningún problema. La única inconveniente es que este modelo de utilidad inicial tendría 10 años si fuera en España y la patente podría durar hasta 20 fuera de España. Pablo, Esto, te quedan 3 minutos para terminar tu presentación, disculpa. perdona, Dani, ¿me has dicho 10? Te quedan 3 minutos. ¡Ay, Eh, 3 minutos! Pues bueno, pues me he liado demasiado. Voy a ir muy rápido en cuanto a temas de marcas. Marcas, si habéis tenido experiencia en Latinoamérica, pues más o menos el sistema va a ser muy parecido al europeo. Especialidades del sistema europeo. Además, como decía con la patente europea, aquí sí, a nivel de la Unión Europea podemos seleccionar una única marca, una solicitud de marca que englobe los 27 países de la Unión Europea con un único procedimiento de registro y que encima en una oficina que se llama EUIPO, es la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que está en Alicante, en España, que es mi ciudad de origen, por eso siempre pongo la foto, o sea que hago un poco promoción de mi tierra. Y las ventajas que tienen, como cualquier marca, son renovables, podrían durar en el tiempo eternamente, siempre que se renueven cada 10 años. O sea, puedes impedir con eso que el registro, pero también el uso en el mercado de marcas que sean idénticas o similares para productos idénticos o servicios idénticos o similares a los tuyos. Importantísimo, recomendación, ir siempre de la mano de un especialista para poder hacer estudios previos, investigaciones previas que te puedan evitar solicitar y luego recibir una oposición de estas marcas ya registradas anteriores. Esto es muy importante. Luego la podrás utilizar como cualquier activo para hipotecarla, para ignorarla, licenciarla o sacarle un retorno económico, valorándolo y demás. Tipos de marca, ya veis que pueden ser por algo, por lo novedoso, pues ya empiezan
hay muchas marcas sonoras, hay muchas marcas de posición, que son aquellas, si veis, pues, por ejemplo, con las 3 rayas dentro de una zapatilla de Adidas, es una marca de posición. Hologramas incluso, olfativas, olfativas en Estados Unidos y en algún país de Latinoamérica sí, en la Unión Europea aún no, pero llegará un momento en que, hubo una, pero llegará un momento en que es probable que se registren también. Recomendaciones, defiéndela como indicándola que la tienes registrada con la R, con la TM, mantén una vigilancia activa, como decía, no solo es registrarla, antes lo decía Dani, es también vigilarla, oye, que no se te cuelen marcas que te puedan poner luego en un aprieto y luego tendrás que gastar más dinero en ir a por ellas. Y luego, pues en cada país necesitamos necesitamos un expertise local porque siempre hay especialidades locales. Los diseños industriales, al igual que las marcas, em, lo que protegen son las formas externas de los productos. Si tenéis productos novedosos con una configuración especial, se pueden proteger. Se pueden proteger hasta 25 años en la Unión Europea. Se renuevan por periodos de 5 años. Sé que en otros países son menos, en 10, 15. En este caso, en la Unión Europea es así. Y también existe una figura de diseño comunitario como la marca de la Unión Europea que comentaba antes, que se registra en Alicante, en la WIPO, y que permite con un único registro pues abarcar o protegerse en los 27 países. No es como las marcas, aquí necesitamos que para que te lo infrinjan tengan que causar una idéntica impresión. Por lo tanto, no estamos hablando de algo parecido que recuerde para poder atacarlo, sino que algo que haya reproducido prácticamente la forma de tu producto. Los derechos de autor lo dejamos aparte porque protegen probablemente cosas que a nivel de empresa son menos importantes, puede ser los programas de ordenador, pero bueno, pero temas pues de artísticos, creativos y demás, y, y que no hay que registrarlos, sino que nacen con con la propia creación y que sí que conviene, por ejemplo, hacer constar prueba de que tú has creado algo, pues un notario o un registro que los existen, pero aunque son registros meramente declarativos, pues os recomendamos todo aquello que tenga que ver con la creación, pues protegerlo de alguna manera la prueba de que lo habéis creado vosotros. Y finalmente está el Pablo, secreto empresarial. Sí, perdón. creo que tenemos que dejar un poco de tiempo para nuestro próximo Pues panelista. Creo que secreto no vamos a empresarial tener os lo contaré otro Vale. día, pero información valiosa la podéis proteger siempre que la mantengáis en secreto. O sea que gracias. Disculpa, Fernando, si te he robado algo de tiempo y estoy abierto a las No hay problema. preguntas para después. Pablo, muchas gracias. Fue una presentación muy interesante, toda, digamos, con el poco tiempo que tienes, cubriste muchos temas. Lo Sí, importante de la presentación de Pablo es que para los empresarios, para las personas que no son expertas en propiedad intelectual, no es necesario entender todos los detalles, todos los aspectos técnicos de la propiedad intelectual, pero sí es importante conocer las diferentes categorías de activos de propiedad intelectual, básicamente tener la información que necesitan para hablar con su abogado, para hablar con su experto. Y es el tipo de información que Pablo acaba de compartir. Vamos a continuar con nuestro segundo panelista, el profesor Fernando Garriga. Fernando, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Lamentablemente no puedo conectar la cámara porque estoy teniendo problemas de conexión y entonces os oigo muy entrecortado. Y lo lamento. No hay, no hay problema. Muchas gracias por unirte. Pablo mencionó brevemente el tema de propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Hay algo más en términos de aspectos básicos de propiedad intelectual y derechos de autor que nos puedas compartir y que puedan ser útiles para los empresarios en esta llamada? Sí, mira, yo de propiedad intelectual realmente, yo tanto lo que hablaré de propiedad intelectual como posteriormente industrial, ya veréis que serán unos grandes trazos de las dos cosas, entre otras cosas, porque va dirigido a empresarios, no va dirigido a profesionales del mundo del derecho. Pero sí que creo que es interesante que yo pueda aportar sobre todo la visión de los métodos de protección, ¿vale? Y de los que son los problemas más importantes de ellos. Concretamente, respecto a propiedad intelectual, y por separar propiedad intelectual y propiedad industrial, concretamente patentes, o sea, marcas y nombres comerciales, que es de lo que trataré posteriormente, y al hilo de lo que ha dicho Pablo,
Lo primero que tiene que tener muy claro un neófito en estas materias es que la diferencia fundamental entre la propiedad intelectual y la industrial, alias patentes, marcas y nombres comerciales, está en que en las patentes, en las marcas y en los nombres comerciales, el derecho de exclusiva y la protección se obtiene a través del registro. Las marcas, las patentes y los nombres comerciales solo protegen y dan derecho exclusiva cuando los tenemos registrados. Cosa diferente serán las marcas renombradas, como una Coca-Cola, etcétera, etcétera, pero que no podemos entrar en ello. Y la diferencia fundamental es que en materia de propiedad intelectual, el registro no es constitutivo del derecho. Es decir, el derecho a la propiedad intelectual nace por el mismo acto de creación. Por lo tanto, la diferencia fundamental está entonces, ¿para qué vale el registro de una obra literaria, de una obra artística o de una obra científica? Vale sencillamente para facilitarnos que en el eventual conflicto futuro que pueda surgir sobre su titularidad, sobre los derechos de explotación, etcétera, 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 el hecho de tenerla registrada nos va a decir quién es el autor, desde cuándo y de qué es autor exactamente. Por lo tanto, lo que va a hacer va a ser facilitarnos medios probatorios que en un contexto de falta de registro, pues es una cuestión de carga de la prueba, que todos sabemos que para ganar un proceso uno tiene que tener la razón, poderla probar y además que se la den. Por lo tanto, el registro en este caso tiene esa función informativa y esa función de documentar ciertos hechos que pueden ser necesarios para luego defender los derechos. Dicho esto, yo respecto de propiedad intelectual creo que a estos efectos, y dado las premuras de tiempo, solo es necesario reseñar unos grandes rasgos y es la diferenciación de los diferentes derechos que componen la propiedad intelectual. Por lo tanto, de lo que es propiamente el derecho de autor, de lo que son los derechos vinculados a la explotación de una obra intelectual. En ese sentido, y muy telegráficamente, si el derecho de propiedad intelectual nace por el mero hecho de la creación, lo primero que tendremos seremos lo que llamamos genéricamente los derechos morales de autor. ¿Qué son los derechos morales de autor? Aquellos derechos que se le atribuyen directamente por el mero hecho de su creación y que básicamente son derechos de carácter casi que nominal. Por ejemplo, ¿cuáles son los derechos morales de autor? Entre ellos destaca el derecho al reconocimiento de la condición de autor, es decir, que nadie pueda negar que soy el autor. En segundo lugar, el reconocimiento del nombre del artista sobre sus interpretaciones o ejecuciones de la obra de otro. Y en tercer lugar, la tercera gran manifestación es la posibilidad de exigir el respeto a la integridad de la obra o actuación y la no alteración de esa obra o actuación realizada por ese artista o por ese autor. Esos serían los derechos morales. Los derechos morales que además son unos derechos de carácter inalienable. Uno de los problemas que nos encontramos siempre los procesalistas cuando nos encontramos con procesos ligados a propiedad intelectual es que te viene normalmente el autor diciendo, oiga, es que yo hice un contrato de cesión de fonograma o no sé qué tal y me están diciendo que no tengo derecho a cobrar nada porque los derechos económicos los cedí y el derecho moral de autor también lo cedí. No, el derecho moral de autor es inalienable e intransmisible. No es transmisible ni inter vivos ni mortis causa. Pervive durante toda la vida del autor y durante los 70 años siguientes para sus herederos. Primera cosa. Pero el derecho moral de autor, más allá de estas tres manifestaciones típicas y tópicas que he dicho, además tiene unas manifestaciones económicas. La gente trabaja o crea normalmente para vivir y, por lo tanto, para sacar un rendimiento económico de las cosas. ¿Cuáles son los derechos de carácter patrimonial a grandes rasgos para que todo el mundo sepamos de lo que hablamos? Son aquellos derechos vinculados a la explotación de la obra o a la prestación protegida, que a su vez se subdividen en dos grandes conjuntos. En primer lugar, derechos exclusivos y, en segundo lugar, derechos de remuneración. ¿Cuáles son los derechos exclusivos? Genéricamente, son todos aquellos derechos vinculados al derecho de autor, al derecho de creación, que permite a su titular autorizar o prohibir actos de explotación por parte de un tercero y que por lo tanto tendrá derecho a cobrar si autoriza la explotación por parte de un tercero. ¿Cuáles son los derechos de remuneración? Son aquellos derechos vinculados a la creación
que no facultan a su titular para autorizar o prohibir los actos de explotación. Es decir, si alguien quiere hacerlo, lo va a poder hacer, aunque yo sea el autor y no me guste lo que están haciendo. Pero en ese caso, el que opte por reproducirlos o por utilizarlos tendrá entonces la obligación de pagarme de acuerdo con lo que establezca la ley o, en su caso, cuando no haya una previsión legal, de acuerdo con las tarifas generales que puedan establecer, en el caso de España, por ejemplo, las entidades de gestión que gestionan los derechos de autor, sobre todo a nivel musical. Y por último, y también desgajado del derecho moral de autor y de los derechos patrimoniales de explotación, que son exclusivos o de remuneración, tenemos por último los derechos compensatorios, que son aquellos derechos que se utilizan, por ejemplo, para la copia privada. ¿Qué es lo que estarán remunerando? Están remunerando o compensando los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones que se hagan. Evidentemente, estos que hace unos años eran bastante residuales, a día de hoy, en el momento que aparecieron los CDs y luego los DVDs, empezaron a cobrar vigencia por sus efectos económicos y a día de hoy, evidentemente, con las reproducciones online, que ni tan siquiera hay soporte físico, pues tienen un papel mucho más importante. Yo sobre propiedad intelectual creo que a estos efectos no tiene sentido hacer mucho más hincapié. El único sentido es, retomando también lo que ha dicho Pablo y lo que apuntabas tú, siempre, siempre, siempre en materia de propiedad intelectual o propiedad industrial, tanto para decidir registrar patentes, marcas, derechos de autor, derechos de explotación, lo que sea, siempre necesariamente hay que ir de la mano del Consejo de Expertos en cada una de estas materias, porque son materias muy complicadas y muy resbaladizas. Yo lo que me he encontrado siempre, ya poniendo ejemplos claros, lo que me he encontrado siempre, vuelvo a decir, es el cantante que empieza, que de repente la discográfica no le paga absolutamente nada y, oiga, ¿pero por qué no me pagan? No, es que usted cedió todos los derechos. No, oiga, el derecho moral de autor no tal. Usted no puede transformar mi obra, usted no puede fraccionarla, usted no puede hacer según qué cosas sin mi consentimiento porque esos derechos son míos, son inalienables. Si yo firmé un documento en blanco por el cual todos los derechos de explotación de cualquier tipo se los queda a usted, pues malo por no haberme asesorado. Pero hay unos ciertos derechos que son inalienables y, por lo tanto, bueno es saber aquel que se dedique a actividades artísticas, creativas, científicas, que antes de nada se informe. Y sobre todo, y principal en este aspecto, tener muy claro que el registro no es constitutivo, ciertamente, pero genera una protección plus para saber quién, cuándo, cómo, de qué manera y con qué contenido creó algo y qué era exactamente lo que creó, por lo tanto, qué le pertenece y qué no le pertenece en caso de un evidente conflicto futuro. Y a este respecto, Muchas sí, gracias, Fernando. Y creo que tiene... ¿Me escuchas, sí, Fernando? te escucho. Muchas gracias y tienes razón que la propiedad intelectual y los derechos de autor tienen reputación de ser un área un poco resbaladiza. Un comentario que quiero agregar ahí, la propiedad intelectual y los derechos de autor no son solo importantes, siempre hablamos de artistas, de cantantes, de escritores, pero es un tipo de propiedad intelectual que también es importante para las empresas que no tienen nada que ver con las industrias creativas, porque muchas de las cosas que la empresa puede hacer con personas creativas. Por ejemplo, el diseño de una nueva campaña de publicidad, de una canción para una publicidad. Hay muchos elementos para una empresa que no hace parte de las industrias creativas que puede implicar derechos de autor y que puede implicar personas que pertenecen a las industrias creativas. Por ese motivo, aun si usted no está en la industria de la música, si usted no está en la industria del cine, es importante tener un conocimiento básico y prestarle atención al derecho de autor. Fernando, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, Dejando el mundo de la propiedad intelectual y de los derechos de Perdón, autor, perdón, una interrupción. eh, Esta sería la última consulta. Perdón a todos que no podemos leer más, pero para allá deberíamos, después de esta respuesta por parte de Fernando, deberíamos sí pasar a a la segunda sesión a cargo de la Embajada del Reino Unido en Argentina. vale, Florencia, muchas gracias. La última pregunta para ti, Fernando. En temas de propiedad intelectual y competencia desleal, ¿qué información es importante para los empresarios? Mira, resumiendo muy mucho, nuevamente estamos como siempre con las premuras, ¿no? Pero resumiendo muy mucho.
ya no tanto en propiedad intelectual, sino en propiedad industrial, concretamente en patentes y marcas. El problema es que la mayoría de empresarios, y también hablo por conocimiento de causa, porque, entre otras cosas, el tejido empresarial español en más de un 70% está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Y al hilo de la presentación que habías hecho tú inicialmente, todos los temas de propiedad intelectual y de propiedad industrial, patentes, marcas, nombres comerciales, tiene que haber un trato absolutamente diferenciado y de facto la realidad lo que nos dice es que el trato es absolutamente diferenciado cuando estamos hablando de grandes corporaciones, de grandes empresas multinacionales o cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas. Dicho esto, sin entrar en detalles, ¿cuál es el problema a mi juicio? El problema a mi juicio es que como el tejido empresarial en la mayoría de los casos son pequeñas y medianas empresas, cuando están en su fase inicial, su obsesión fundamental son dos. Una, controlar el gasto, porque no tienen todavía una previsión clara de cuál va a ser su posible crecimiento. Y segunda, por lo tanto, no poder hacer inversiones que no sean o vayan a darles un rendimiento más o menos inmediato. Es decir, se preocupan siempre de la parte comercial, de la parte de expansión, de la parte de distribución, de la parte de producción, pero no se preocupan de otros aspectos que al medio plazo les tendrían que preocupar. Y esto es especialmente patente en cuestión en cuestión de marcas y de nombres comerciales. A grandes rasgos, el resumen es muy claro. Las marcas, ¿qué es lo que protegen? Productos o servicios de la empresa, y los nombres comerciales lo que protegen es a la propia empresa en sí misma y a su implantación en el mercado. El error común es intentar escatimar presupuesto en esas materias. ¿Cuál es el problema? Primero, para registrar una marca o para registrar un modelo, un nombre comercial, no es necesario que coincida con la denominación social de una sociedad. Pero tampoco es necesario que coincida con el naming de la sociedad comercial, tampoco es necesario que coincida con los nombres de dominio, etcétera, etcétera. Y la mayoría de empresas cometen el error de no tratar una táctica inicial. Tengo una empresa que se llama Perico Pérez SL, luego me creo una marca que se llama Pérez Inversiones, intento registrar el dominio para, entre otras cosas, ponerlos en los emails de empresa y resulta que Pérez Inversiones es un dominio cogido, por lo tanto ya vuelvo a tener un descuadre y al final tenemos un batiburrillo que no hay manera de ponerlo en orden. Eso desde un aspecto puramente práctico. Sin entrar a hacer un análisis teórico sobre qué tipos de marcas hay, si son marcas colectivas, de garantía, de productos o servicios, pasando a vuela pluma por el hecho de que podemos registrar en el caso de España una marca a través de la OEPM, Marca Nacional Española, con efectos exclusivos y excluyentes de utilización solo en el territorio nacional español. Podemos gastarnos un poco más de dinero inicialmente y solicitar una marca comunitaria que nos cubrirá todo el territorio europeo a través de la WIPO, con sede en Alicante, como ha dicho Pablo, y que además el fuero de competencia judicial para todas las marcas europeas en caso de vulneración de la marca va a ser en primera instancia Alicante, para toda Europa, y eso es importante tenerlo en cuenta como empresarios, o solicitar marcas por vía internacional o nombres comerciales. Tenemos las tres vías. Si solicitamos marcas por vía internacional, en el caso de España, se hace una petición única de hasta para 100 países diferentes, entre los cuales incluye España, pero con un formulario diferente a través de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, y a partir de ahí la Oficina Española de Patentes y Marcas lo traslada a la OMPI, con sede en Ginebra, y la OMPI a su vez lo traslada a las diferentes oficinas nacionales. Pero no nos equivoquemos, solicitar marcas en 80 o 90 países dilata el procedimiento, eleva los costes, aun y que sea con este procedimiento único de petición, y no solo eso, hay que tener muy en cuenta cuando elaboramos nuestra política de expansión comercial futura a medio o largo plazo, que si vamos a expandirnos en países que no estén en estos acuerdos, la única forma de pedir marcas y registrarlas en esos países será a través de sus propias oficinas nacionales de marcas, porque no lo podremos hacer ni por la WIPO ni por la OMPI. Dicho Osvaldo, esto, sí. disculpa, creo que tenemos que continuar con la siguiente sesión. Yo sé que la propiedad intelectual es un tema que podríamos tener una sesión de un evento completo dedicado a eso, Correcto. pero afortunadamente nos Solo un apunte para acabar. Tengamos muy en cuenta una cosa, en el caso español es muy evidente. Un empresario cuando en ese momento inicial dice, ¿dónde priorizo mi gasto, mi capacidad de gasto y de compromiso? Ya veremos qué es lo que pasa con las marcas, qué pasa con el nombre de dominio, etcétera, etcétera. Solo tiene que tener en cuenta una cosa.
Si en el futuro se encuentra con actos de competencia desleal por parte de terceros o se encuentra con actos vulneratorios de marcas directamente, el hecho de tener una marca o un nombre comercial debidamente registrado en las leyes procesales correspondientes le va a permitir unos mecanismos de protección judicial y arbitral muy superiores al hecho de tener una marca que, por renombrada que sea, no esté registrada. Por lo tanto, consejo siempre, y para acabar, asesorarse con profesionales especialistas en cada una de las materias, trazar los planes de antemano con mucha claridad y con una visión de futuro como mínimo a medio plazo. Y en tercer lugar, ser consecuente con esa política y seguir siempre el camino trazado desde un primer momento. Muchas gracias.